Entonces, comenzamos aquí la grabación, nuestra clase número 10 de este curso de Inteligencia Emocional y Gestión de Estrés. Entonces, estamos hablando de las últimas dos clases. En la anterior hablamos de posiciones de perspectiva y vimos cómo solucionar un conflicto desde ese lugar, con esa estrategia. La de hoy, ¿cierto?, es una técnica de asertividad. ¿Ya? Entonces, para que nuestra comunicación, ¿cierto?, una vez que nosotros entendemos al otro, sabemos desde dónde viene, sabemos que no es personal, sabemos que es la naturaleza de la persona en ese momento, tampoco es para juzgar a la persona para siempre y condenarle y que siempre va a ser así, porque las personas cambian cuando quieren, no cuando nosotros queremos. Entonces, cuando tenemos todo eso, ¿cierto?, que fue el ejercicio anterior, nosotros podemos pulir nuestra comunicación para que ella sea más asertiva. De esa manera podemos solucionar el conflicto, ¿cierto? Porque podemos entender mucho al otro, pero el conflicto va a seguir ahí, o sea, el comportamiento de la persona va a seguir así y si nos molesta tenemos que hacer algo, ¿cierto? No se trata de identificarnos con la molestia y ser víctima y echarle la culpa al otro, sino utilizar esta estrategia que vamos a hablar hoy. Entonces, existen tres posibles reacciones desde el lugar de lucha, fuga y parálisis, ¿cierto?, que es la reactividad, ¿cierto?, o la asertividad. Entonces, con reactividad nosotros podemos reaccionar de manera pasiva, de manera activa, o generalmente es esa, de pasiva o activa. La pasiva sería, por ejemplo, no hacer nada. Las cosas son así, me siento mal, pero no hago nada. Me molesta la actitud del otro, pero no hago nada. Eso es un problema, ¿ya? Y luego tenemos actitudes que son más activas, que por ejemplo pueden ser agresivas o incluso pasiva-agresiva, que es la típica reacción que es como, no, todo bien, pero en realidad se nota que no está todo bien. Y la huida también es una reacción, ¿cierto? Que es actividad porque estamos huyendo de la situación, o evitándola o evadiéndola. Entonces, todas esas reacciones son eso, son reacciones, no son comportamientos, ¿cierto?, que generen una solución del conflicto, ¿cierto?, algo más productivo, algo más inteligente, ¿cierto?, para resolver nuestras relaciones interpersonales. Entonces, hay que hacer la diferencia entre eso. Tenemos que ser asertivos, ¿no? Ese es el mensaje de esta clase de hoy, ser asertivo. No significa, todo puede ser dicho con educación, no significa que hay un problema, entonces acepto las cosas como son y chao. No, ese problema te está invitando a desarrollar una habilidad. Y la habilidad que vamos a trabajar ahora específicamente, porque tenemos poco tiempo, es la comunicación, ¿ya? Cómo tener una comunicación más asertiva. Y aquí yo les voy a recomendar un libro que según todo lo que yo he visto, es uno de los mejores libros porque es cortito y va súper al callo, ¿cierto?, al hueso de este tema, que es un libro que se llama Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, ¿ya? De hecho, se los voy a anotar aquí a los que están en la videollamada. Comunicación no violenta. Se llama Marshall Rosenberg. Ahí puede ser que Marshall, faltó una Marshall. Claramente escribí pésimo el inglés, el nombre del pobre tipo ese, pero ahí lo van a encontrar en Google perfectamente. También pueden ver videos en YouTube, qué sé yo, que hacen resumen de esta estrategia. Pero es muy, muy buena esta estrategia. Es la siguiente. Una vez que el comportamiento de la persona, que el comportamiento que no nos guste, pero el comportamiento que nos daña, que nos genera estrés, se genera, nosotros dejamos que porque una vez, como dice el dicho, una golondrina no hace la primavera, ¿cierto? Entonces, una vez puede ser un error, puede ser que la persona está distraída y no podemos asumir que hay un conflicto ahí, ¿cierto? Si es una sola vez, la persona la conocemos y una sola vez hace algo que no nos gusta, ¿cierto?, o algo que nos daña. Puede ser un error, puede ser una interpretación nuestra, hay muchos, puede ser. Entonces, una golondrina nace la primavera. Pero cuando es la segunda vez que ocurre ese acto que nos daña, ahí ya tenemos que prestar atención, porque puede ser un comportamiento recurrente.
Y a la tercera vez tenemos claro que son tres instancias y eso es lo que se denominan los hechos dentro de este concepto de comunicación no violenta. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Los que todavía no han apagado el micrófono. Entonces tienen los hechos. O sea, tienen que ser hechos concretos. Tú no puedes decirle, es que yo creo que tú me hablas mal. No, tiene que ser concreto. Y es muy importante que nos comuniquemos siempre desde lo concreto. Porque el yo siento, yo percibo, no estoy diciendo que hay que negarlo, pero no nos sirve para solucionar problemas o gestionar conflictos. Porque puede ser que no haya un conflicto, puede ser que esté todo en tu cabeza. ¿Ya? Entonces es muy importante ir a lo concreto. Entonces, primer paso, necesitamos hechos concretos. Una vez que tenemos hechos que son recurrentes, que son concretos, el siguiente paso es la comunicación con la persona. Entonces, nosotros comunicamos que existen esos hechos, ¿cierto? Tenemos que citar por lo menos unos 3 o más hechos, ¿cierto? Y decir, mira, ocurrió esto, el primer hecho, segundo hecho, tercer hecho. Es innegable, la otra persona no se puede defender ante cosas concretas, ¿cierto? ¿Pasó eso? Pasó, exactamente. Entonces hay que comunicarlo de manera concreta. No puedes decir yo sentí, a mí me pasó, yo percibí. No. Por ejemplo, la persona vives con alguien que no lava los platos. Oye, el lunes no lavaste los platos, el martes no lavaste los platos y el miércoles no lavaste tus platos. No tiene cómo decir que no, es que puede generar excusas, ¿cierto? Como no, es que yo pensé, hice, no sé, estaba ocupado, qué sé yo. Puede ser también. Pero ahí el siguiente paso es hablar de lo que nos pasa a nosotros, ¿ya? Y es muy importante tener claro qué nos está pasando allí. Por eso la inteligencia emocional es una clase que venía antes, ¿cierto? ¿Qué nos está pasando a nosotros? Oye, siento que no respetan la convivencia, en el caso de los platos, por ejemplo. Siento que no te preocupas por el orden de la casa y para mí es algo importante, ¿cierto? Siempre hablar de uno, porque en realidad la experiencia es tuya, la experiencia no es del otro. El otro está ahí haciendo lo que está viviendo su vida, ¿cierto? Y no hay problema con eso, viva su vida, pero hay algo que tú quieres, tienes una expectativa y es tuya, hay que hacerse cargo. Entonces decir, oye, a mí me pasa eso, estoy sintiéndome utilizado, ¿cierto? Estoy usando mi tiempo para lavar tus platos, ¿cierto? Para mí es importante que la cocina esté limpia, para mí es importante esto, etc. Hablar desde tu punto de vista, que es el segundo paso. Tercer paso, proponer una solución que te satisfaga y que sea el mínimo aceptable. Tenemos que saber cuál es el mínimo aceptable y el máximo ideal, pero tenemos que saber cuál es ese mínimo. O sea, antes de entrar en la conversación con el otro, tenemos que saber, y esto anótenlo, o anótense, comprar el libro, leerlo, o ir a investigar más, porque aquí yo estoy haciendo un resumen, pero tengan claro qué es lo que quieren sacar de la conversación, porque muchas veces entramos en conversaciones, no sabemos por qué, no sabemos para qué, y terminan en peleas, ¿cierto? Y terminan en conflicto, porque entramos en una conversación y al final nos damos cuenta que estamos juzgando, que estamos inculpando al otro, que queremos que se sienta mal muchas veces, ¿cierto? Nadie aquí es santo. Queremos que se sienta mal, queremos generar culpa en el otro, hasta manipular, ¿ya? Y eso lo hacemos todos, así que no, aquí no, yo no, ¿cierto? Es mi pareja. No, todos lo hacemos, ¿ya? Todos lo hacemos, ¿cierto? En alguna u otra medida. Y si tú crees que no los hace, es porque precisamente lo estás guardando en la sombra, ¿cierto? Lo estás guardando en esa parte de tu psique que no quieres ver. Pero todos lo hacemos, ¿cierto? Es parte de la dinámica de las relaciones humanas. De nuevo, en mayor o menor medida. Tampoco se trata de que somos psicópatas y nada por el estilo, pero cometemos esos errores. Entonces, y ahí, en esa propuesta, ¿cierto? Se genera ese diálogo constructivo. Y eso es lo que queremos. Queremos un diálogo constructivo con el otro, ¿cierto? No queremos peleas, no queremos rabietas, no queremos cosas que nos incomoden y nos generen más estrés. Y aquí, en esta técnica, donde más se junta el concepto de inteligencia emocional con gestión de estrés. Porque tú tienes que saber qué es lo que estás sintiendo para comunicárselo bien al otro, para gestionar ese conflicto que te está generando estrés. Entonces, la gestión de estrés pasa por la habilidad de la inteligencia emocional muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces, y para eso tenemos que desarrollar habilidades tanto de comunicación, como esta que les estoy comentando, habilidades también de inteligencia emocional. Con esas dos habilidades van a
poder gestionar prácticamente cualquier conflicto. Pero para eso tienen que conocerse, tienen que observar hacia adentro y ver cuáles son esas emociones que están sintiendo, esos procesos, ¿cierto? Esas percepciones que estamos teniendo de la realidad, porque a veces puede ser errada, como les decía, ¿cierto? La persona quizás puede tener un gesto facial que no nos gusta, ¿cierto? Una mueca que no nos gusta. Y bueno, ¿por qué no nos gusta, cierto? Entonces, y ahí podemos revisar y quizás esa mueca la hacía, qué sé yo, mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, ¿cierto? Cuando era niño, cuando estaba enojado. Y ahí resuena con nosotros. Pero ya ahí es un tema que tenemos que hacernos cargo nosotros. No podemos achacarle al otro sus actitudes. Y generalmente hacemos eso, repetimos cosas del pasado. Por eso el autoconocimiento es fundamental. La inteligencia emocional y observar honestamente qué es lo que nos está pasando es fundamental. Entonces, vayan a hacer esa revisión. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un par de minutos. Entonces, siéntense en una posición confortable, ¿cierto? Relajen los hombros, cierren los ojos. Respiren profundo, como ya muchas veces lo han hecho en estas clases. Entren en ese estado de más receptividad, de más relax mental, físico y emocional. Hagan otra respiración profunda y relajen al exhalar. Siempre inspiren y exhalen por la nariz. Lenta y profunda y placenteramente. Ahora visualiza algún conflicto en tu vida. Observa de dónde viene, cuál es el origen, si hay algún comportamiento que es importante para ti que la persona corrija o es simplemente alguna percepción que tú estás teniendo de acuerdo a tu historia. Y busca algún conflicto que tenga que ver con un comportamiento de alguien que no te gusta. Y relájate, trata de no identificarte con la emoción. Visualiza algunas situaciones en las que la persona se haya comportado así. Pueden ser 2 o 3 situaciones al menos. Es un comportamiento recurrente o no. Ahora piensa, ¿qué te hace sentir ese comportamiento? Describe con una palabra, define ese sentimiento con la mayor precisión posible. Frustración, puede ser rabia, envidia, resentimiento, victimismo, dolor, falta de consideración. Mientras más específico seas, mejor. Y ahora visualízate o comprométete también, las dos cosas, a tener esa conversación con la persona, buscando también el momento ideal. En medio del arrebato emocional no es el momento ideal. El momento ideal se genera cuando es cierto nivel de calma, cierto nivel de estabilidad emocional por parte de ambos. Visualízate comentándole los tres hechos, el cómo te sentiste y proponiendo una solución que sea justa y que sea el mínimo aceptable para ti, pero también justa para la otra persona, considerando lo que la otra persona es. Y vamos terminando el ejercicio, vamos inspirando profundo, abriendo los ojos y terminamos con un aplauso. Siempre terminamos con un aplauso estos ejercicios más introspectivos para generarnos ese ánimo posterior. Entonces, bueno, esa es la información y el contenido que les quería pasar hoy. Entonces, bueno, vamos a cerrar la grabación aquí y con los que están aquí en el grupo continuamos un poquito.